profesores, buenas noches Javier, buenas noches Gladys, buenas noches Linda. Por favor, ¿me podrían confirmar el audio? ¿Me podrían confirmar el audio para dar inicio a esta sesión virtual? Hoy día de hoy vamos a trabajar un tema interesante que nos compete a todos y que también es parte de este temario para la evaluación. Muy bien, Leslie, gracias Leslie, no se preocupe Leslie, nos indican Leslie de que cuelguen los videos y cuelguen las diapositivas en la plataforma. No te preocupes Leslie, voy a hacerle llegar que ya están colgando, nos indican acá que ya están subiendo los últimos videos y los materiales trabajados tanto en la práctica como las vistas. Buenas noches Julia, buenas noches Lupe. Buenas noches Venacio, buenas noches Rosa, buenas noches Mary, buenas noches Jessica. Bueno, pues buenas noches a todos ustedes. Y Mary dice que ya no escuchó. Carmen, buenas noches Carmen. No sé si nos podrían confirmar por favor el audio para dar inicio a esta sesión virtual y continuar con el tema de hoy día, que es amplísimo también, y no quiero que nos quedemos como las sesiones anteriores, que hemos quedado hasta un poquito muy tarde y que algunos ya querían irse a comer, ya estaban de hambre ya. Por favor, si nos podrían confirmar. Rosa nos dice que está todo ok. Hoy ya se van a venir algunos con refrigerio, me indicaron la sesión anterior. Muy bien. Perfecto. Jessica nos indica en la clase del día 8 que también la cuelguen a la plataforma. Ya, no te preocupes Jessica, voy a hacerles esa indicación a los señores de soporte para que lo realicen. Mary nos indica que no escucha, no sé si ese es el sentir o lo que está sucediendo con Mary pasa con todos. Por favor, nos confirman el audio. Mary nos dice que no escucha nada. Javier nos dice que está todo ok. Leslie también nos dice que está todo ok. Ya. Hay un micrófono. Ya, hay un micrófono. Ya. Ya. Ya yo le digo. Sí, no lo escucho. Ya, muy bien. Ok, Julia, gracias, Jessica. Rosa si nos pregunta si es que va a haber otro curso especial. Sí, Rosa, va a haber otro curso especial exclusivamente para los docentes de nivel inicial, los docentes de nivel primario, los docentes de matemática, los docentes de comunicación, los docentes de CTA. Sí, va a haber uno específicamente por especialidad, ¿no? Muy bien, listo. Mary dice que ahora ya escucha. Gracias, Mary. Ya sí, estaba muy bajito, dice, ya lo rectifico. Perfecto, ahora sí creo que damos inicio entonces a esta sesión virtual. ¿Ya? Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar todo lo que son algunos factores de riesgo. ¿Ya? Buenas noches, Marlene. Algunos factores de riesgo en las instituciones educativas. ¿Ya? Algunos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo vamos a ver uno de los principales de ellos, ¿ya? Que atentan sobre el aprendizaje de los estudiantes, que atentan ya sea de manera física, de manera psicológica, ¿ya? O emocional sobre el logro de estos aprendizajes en los estudiantes. Vamos a ver cuáles serían estos factores de riesgo, ¿ya? El primero, que es muy hablado en estos últimos años, que es el bullying, y que vemos que hay instituciones educativas que, a pesar de que se ha hecho una normativa específicamente para lo que es bullying, que se ha trabajado con herramientas para lo que es bullying,
ya ha disminuido significativamente, ¿no? Pero que también se observa y es necesario conocerlo para darle nosotros las soluciones indicadas en los momentos oportunos. El bullying es el maltrato físico y o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otros o otros niños, ¿no? Que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer las necesidades de agredir y destruir que estos suelen presentar. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y se puede provocar la inclusión social de las víctimas, ¿ya? Entonces, el bullying es un tema muy hablado en estos últimos años. Se ha hecho una normativa específicamente sobre el bullying. Ahora las instituciones educativas deben elaborar documentos trípticos que permita disminuir este factor de riesgo en la institución educativa. Muchas veces este tipo de bullying se da por un maltrato ya sea físico o psicológico de ciertos estudiantes sobre un estudiante y que este estudiante no lo indica, que este estudiante no lo manifiesta, ¿no? Entonces, al no manifestar ese estudiante, los otros estudiantes se tornan más crueles porque observan de que lo que ellos están haciendo no tiene ninguna replicancia y al no tener ninguna replicancia lo vuelven a hacer y lo hacen de manera consecutiva, ¿ya? El otro estudiante que está frente a ellos, que es el acosado, continúa de la misma forma, no manifiesta por muchas razones el fastidio y el acoso que está viviendo por sus compañeros o por otros estudiantes de la institución y, y se genera en él ya un miedo o un temor de hablarlo o comunicarlo, ya sea con los padres de familia, ya sea con los docentes o con cualquier otra persona. Esto hace de que las personas, los estudiantes que generan este maltrato, lo realicen de manera más frecuente. Inclusive algunos han llegado hasta, algunos estudiantes, hasta perder la vida por este bullying, ¿no? Al estudiante, como es introvertido, el estudiante, buenas noches, Fanny, el estudiante, como de pronto observa que es atacado constantemente por sus compañeros y no lo manifiesta, entonces ve quizás como una forma de salida cambiarse de institución educativa, ve como una forma de salida ya no asistir a las escuelas, ve como una forma de salida el de pronto agredirse por sí mismo para ya no llegar a la escuela, ¿no? El Ministerio de Educación ha elaborado una herramienta, el CICB, que es una herramienta informática en el cual el estudiante hoy día tiene ya la oportunidad, si ya no lo quiere manifestar con el docente, si no se lo quiere manifestar al director, si no se lo quiere manifestar al padre de familia, de poderlo manifestar de manera virtual. Ingresa y automáticamente lo manifiesta de manera virtual. Y eso ha ayudado mucho en este tipo de maltrato que ha ocurrido en estos últimos años en las instituciones educativas. Otra forma también que se ha visto, que ha tenido muchos resultados, es que los compañeros observan en uno de ellos ese maltrato. Y como observan ese maltrato, ya también tienen esa acción de ir a la plataforma del CICB
y generar en esta plataforma pues un conflicto o una incidencia con respecto a este factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, sin duda, que estas herramientas virtuales que hoy día se están trabajando ya y donde el estudiante a partir de puede generar sus denuncias, puede ser el estudiante, puede ser el docente, entonces este maltrato físico y psicológico ha disminuido en función a años anteriores, ¿ya? Ha disminuido en función a años anteriores. ¿Cuáles son las características del bullying? Tiende a originar problemas que se repiten y se prolongan durante cierto tiempo. Suelen estar provocados por un estudiante apoyado por un grupo contra una víctima o se encuentra indefensa. Suele incluir conducta de diversa naturaleza, burlas, amenazas, agresiones, allanamiento sistemático. La víctima desarrolla miedo, rechazo al contexto en el que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, junto a la disminución del rendimiento escolar, y se reduce la calidad de vida del entorno en que se produce, dificulta para el logro de objetivos y aumenta problemas y tensiones. Este factor de riesgo tiene la característica de que es constante, ¿ya? Es constante. Inicia primero con un estudiante sobre otro. Un estudiante, ¿ya? Un estudiante sobre otro. Cuando ve que ya domina al otro, cuando ve que el otro de pronto ya le ha provocado un miedo y además con la seguridad de que este otro no va a manifestar lo que le está sucediendo, entonces este estudiante va a generar una provocación que es mucho más fuerte. Inclusive cuando ya siente este estudiante que ya lo dominó a su compañero, ¿ya? Va a llamar a otros estudiantes para que lo acompañen en esa agresión. Inicialmente comienza uno a otro estudiante la agresión. El estudiante A sobre el estudiante B, el agresor sobre el agredido, inicia esa relación de agresión. Cuando ve que ya lo tiene sometido, cuando observa que ya hizo algunos actos de agresión y que este estudiante agredido absolutamente disminuye su autoestima, ya disminuye su autoestima, disminuye su confianza en sí mismo y lo que hace es someterse ya. No quiero que me hagan nada, no hago nada. No le digo ni a mi papá, no le digo ni a mi mamá, no le digo ni a mi profesor, no digo absolutamente nada porque no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y de esto se basa el agresor para continuar provocándole, ¿no? Esta agresión. Pero una vez que ya ve que ya lo sometió, va a pedir ahora a otros compañeros de su alrededor para que ayuden y generen este bullying. ¿Por qué? Porque él se quiere sentir, ¿no? Un líder. Él se quiere sentir que es el mejor en el aula, él se quiere sentir que es el que manda en el aula y eso lo va a hacer demostrándole además sus acciones. Entonces va a generar repetidamente que se realice este tipo de agresión con este estudiante, ¿ya? Y no solamente con ese. Una vez que trabaja, que hace ese tipo de agresión con un estudiante, comienza a hacer con otro tipo de estudiantes. Por eso es la necesidad del docente de poder identificar estos tipos, ¿ya?, de riesgos para poder darle un alto ahí. Porque si es que lo dejamos y pensamos que solo se va a arreglar este tipo de situaciones, es imposible, ¿no? Lo que está generando más bien es que este tipo de situaciones sea mayor constante y que además de que ahora no trabaje solamente, no acose a un estudiante, no maltrate a un estudiante, sino que el maltrato se prolongue ya a otros estudiantes, ya sean del salón o de otros salones. Los tipos de bullying, podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que a menudo aparecen de forma simultánea, ¿no? Tenemos un acoso
Con maltrato físico, empujones, patadas, agresiones con objetos, etcétera, se da con más frecuencia en básica que en media. Verbal, insultos, menosprecio en público, resaltar defectos físicos, que es más habitual. Psicológicos, aminoran la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. Y social, pretenden aislar, dice, al resto del grupo y de los compañeros, ¿no? Entonces, los tipos de acoso pueden estar destinados a estos cuatro tipos de aspectos. A un aspecto físico, mediante un maltrato físico. Los empuja, le dan patadas, le dan agresiones. Generalmente, cómo se muestra en la escuela, cuando el estudiante, el agresor, le tira los lapiceros, cuando el estudiante, el agresor, lo manotea, cuando el estudiante, el agresor, lo empuja, cuando el estudiante agresor le lanza tipo de objetos, o cuando el estudiante agresor le quita también, ¿no? Quita algunas cosas en función a este maltrato. El verbal, el verbal en cambio, está indicado por alguna manifestación de este maltrato, de, de, este, de este acosador, de este estudiante, frente a otros, ¿no? Les da insultos, los menosprecia, a veces les llama pequeños, a veces le dice enanos, a veces le dice negrito, ¿no? Entonces, ahí automáticamente lo que está haciendo es generando un tipo de bullying que inicia así, ¿no? Y que luego posteriormente pasará pues a consolidarse ese bullying ya con otro tipo de agresiones, ¿no? Inicia generalmente con un insulto, ¿no? Narizón, orejón, ojón, sambo, negro, ¿no? Y eso automáticamente le repite constantemente y constantemente, que al inicio pues el estudiante acosado no dice absolutamente nada, pero como ya no dijo absolutamente, se basa este agresor para comenzar a fastidiarlo y agredirlo y luego ya pasar pues a otro tipo de agresión, ¿no? También automáticamente se está generando ahí una agresión psicológica y una agresión social, ¿no? Porque está atentando sobre estos dos aspectos. ¿Cuál es la causa de este bullying? La causa de este fenómeno de bullying o acoso escolar son múltiples y complejas. Existen en nuestra sociedad ciertos factores de riesgo de violencia como la exclusión social o la explotación de la violencia a través de los medios de comunicación. Sin embargo, carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos factores, como modelos sociales positivos, solidarios, contextos de ocio o grupos de pertenencia constructivos a adultos, ¿no? Entonces, esto se está dando, este tipo de factor social, de agresión se están dando en las escuelas, inicialmente por la violencia que se está viviendo en la sociedad, ¿no? Estamos viendo que en las escuelas, por ejemplo, existe mucha violencia y esta violencia es acaecida muchas veces porque los estudiantes, ¿no? Están observando mediante estos medios de comunicación distintos tipos de violencia, ¿ya? Podemos ver que en el internet, ¿no? Ellos juegan mucho lo que es el play y en estos juegos de play generalmente vemos violencia, ¿no? Está que se pelean dos o tres personas. También podemos observar que salen con pistolas, salen con metralladoras y comienzan a matarse unos a otros. También observamos, ¿no? Añadidos a esto, nuestro medio de comunicación informativos, ¿no? Vemos en las noticias, muere 5 personas, mueren 2 personas, lo mataron, lo agredieron, le cortaron la pierna y esos tipos de violencias
van generando en el estudiante, ¿no? Que sea algo normal y que posteriormente cuando él sienta alguna necesidad, cuando él posteriormente sienta alguna frustración, desemboque esa frustración utilizando este tipo de violencia, ¿no? Vemos también en estos medios informativos, por ejemplo en los periódicos, pasamos por los periódicos y observan los estudiantes pues violencia, ¿no? Lo mata, le secuestra, lo roba, lo acuchilla y todos estas situaciones, estas acciones que están envueltos a los estudiantes, que el estudiante observa, mira y escucha, van a generar en ellos pues que genere, ¿no? Este tipo de agresiones frente a otro. Cuando el estudiante, cuando el estudiante se sienta frustrado, cuando el estudiante se sienta que no ha logrado algún propósito, entonces lo que va a hacer es que va a utilizar este tipo de agresiones que ha observado, que ha mirado, que ha escuchado en sus compañeros y va a utilizar quizás en aquel compañero que es el más tímido, en aquel compañero que es el intrometido, y cuando este compañero ya se sienta sometido, entonces van a iniciar pues ese tipo de agresión. Y lo peligroso aquí está en que este compañero que es agredido no lo manifiesta, ¿no? Y el docente muchas veces nos dedicamos más a lo que es nuestro trabajo pedagógico, que no observamos bien nuestra clase y aunque vemos ahí quizás a un estudiante que está triste, vemos a un estudiante que de pronto tiene otro rostro, que vemos a un estudiante que de pronto no se siente bien, no lo ayudamos, no nos acercamos a él, no conversamos con él y de pronto genera pues que forme parte de este grupo de estudiantes que es agredido. Eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando. Cuando ingresemos a nuestras aulas de clase, lo primero que debemos es observadores, ¿no? Observar a todo el grupo de estudiantes que están ahí y ver específicamente a aquellos que necesitan un apoyo, a aquellos que necesitan ayuda. Supuestamente esos que necesitan apoyo, esos que necesitan ayuda son aquellos estudiantes que posiblemente están siendo agredidos por algún compañero que no se los va a decir, imposible se los va a decir, ¿no? Pero que es necesario que nosotros tengamos pues esa visión de poder observar, ¿ya? Esa visión de poder observar para poder ir a atenderlos. Si no, si lo dejamos así, es sin duda que este hecho se va a ir complicando y se va a ir complicando y va a generar pues un problema tanto en el estudiante que es el agresor como en el estudiante que es el agredido. El marco legal del bullying. Reglamento interno de los colegios. Ah, muy bien, Leslie, ¿no? Muy bien, Leslie. Hoy día, sumados a este tipo de información también, tenemos un tipo de bullying cibernáutico, ¿no? En el cual los estudiantes, con el uso de estas redes sociales, principalmente con el Facebook, tratan de acosar a sus compañeros, tratan de agredir a sus compañeros, ¿no? Y estos, no tan bien igual como en lo que está sucediendo, no lo manifiestan, ¿no? Y lo peor de esto es que no nos podemos enterar. Si el docente no puede enterar de lo que está sucediendo, lo que sí se puede enterar son los mismos compañeros, porque los mismos compañeros en las redes sociales observan qué es lo que han colocado, qué es lo que han puesto, qué es lo que han manifestado, ¿ya? En muchas escuelas, un promedio más o menos de unos 10 a 15 estudiantes, ¿ya? Por escuela o por institución educativa, sufren de este tipo de agresiones en las redes sociales, ¿ya? Un estudiante de cuarto año agrede pues
a un estudiante de primer año, lo hacen mediante el Facebook. Un estudiante de segundo año agrega estudiantes de primaria mediante el Facebook, ¿no? Y como estos son más pequeños, como estos no lo manifiestan, no lo indican, entonces se da este tipo de agresión y se está dando cada vez más frecuentemente. Nosotros como docentes lo que tenemos que hacer ahí es trabajar específicamente con los estudiantes, ¿ya? Trabajar con los estudiantes acerca de qué es lo que manifiestan en estas redes sociales, ¿no? El internet es uno de los medios de comunicación que me va a permitir a mí mejorar quizás estas habilidades tecnológicas, que me va a permitir tener una información en tiempo real, que a mí me va a permitir investigar, profundizar sobre un tema. Pero hoy en día estamos viendo de que eso no es su uso. Los estudiantes lo utilizan para otras cosas, no para lo que debería ser el uso, ¿no? En otros países, por ejemplo, vemos que el estudiante para una hora en el internet, pero en ese tiempo que está en el internet lo utiliza para hacer investigaciones, para buscar información, para profundizar sobre algún tema o un problema que le está sucediendo. Mientras que aquí en el Perú, bueno, pues nuestros estudiantes están 1, 2, hasta 3 horas diarias en este internet, en estas redes sociales, que lo utilizan en las redes sociales, pero lo utilizan como diversión, lo utilizan, ¿no?, para agresión en otros casos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir evitando que esté sucediendo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Tenemos que conversar con los estudiantes, tenemos que indicarle cuál debería ser la metodología que debemos trabajar con este uso de estas redes sociales. Tenemos que plantearles situaciones, casos reales de lo que pasaría con algún atentado con uno de estos compañeros. Si es que ellos tienen las redes sociales, ellos argumentan de que nadie, ni un profesor, el de matemáticas, ni el de comunicación, ni el de ciencia, ni el de historia, ni un profesor le enseñó cómo utilizar las computadoras, dice, ¿no? Nadie me enseñaba a utilizar, profesor. Usted nos está pidiendo una investigación sobre tal punto, pero nadie me enseñó a utilizar este sistema, estos buscadores para encontrar la información que usted me está pidiendo, ¿no? No nos han enseñado. Ese es su manifestar del estudiante, que ustedes, que los docentes no le enseñamos cómo utilizar estos medios informáticos. Entonces hay que partir de ese punto, hay que partir enseñándole cuáles son las ventajas del uso de estos medios informáticos, cómo mejorarían nuestros aprendizajes utilizando estos medios informáticos. Cuando el estudiante le dé a estos medios informáticos otras ventajas aparte de las redes sociales, de comunicarse solamente con sus compañeros o colegas o familiares, y le dé que sirve para investigar, que sirve para obtener información en tiempo real, que sirve para buscar estadísticas de otros países, que sirve para comunicarse, que sirve para dialogar, que sirve para aprender otros idiomas. Entonces, ¿no?, ahora pues la visión del estudiante va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a comenzar a disminuir el uso que realiza en estas redes sociales para poderlas utilizar para otros fines educativos. El marco legal de este bullying es un reglamento interno en los colegios, convivencia y sanciones de las infracciones. Sin embargo, no todos los establecimientos mencionan este tipo de situaciones. Recursos de protección para asegurar en la práctica los derechos que están en la Constitución, como la integridad física y psíquica, se interpone en la Corte de Apelaciones. Medidas de protección para proteger al menor la pueden interponer los padres, profesores o directores de colegio ante un tribunal de familia. Acciones criminales constituyen delitos como lesiones físicas, hurtos, abusos sexuales. En el caso de los mayores de 14 años son responsables, cualquiera puede ser la denuncia ante la policía o ministerio público o tribunales, ¿no? Acciones civiles
Estas demandas apuntan a una indemnización que se inicie por el incumplimiento de las obligaciones interpuestas por los padres. Muy bien. Entonces, hay un marco legal sobre este bullying, ¿ya? Frente a lo que estaba sucediendo, frente a los hechos ocurridos en el 2013, en el 2014, se hizo necesario plantear pues un marco legal en el cual se pueda disminuir estos casos de bullying. Anteriormente encontrábamos pues en las escuelas que llegaban pues hasta la muerte. Habían estudiantes que encontraban como solución de lo que le estaba sucediendo solamente con la muerte y llegaban a la muerte, ¿no? A unos por el agresor, otros por sí mismo. Pero hoy día, bueno, se está cambiando y se está mejorando. Y Lupe tiene mucha razón, ¿no? Hay que trabajar con ellos desde todas las áreas, lo que son los juegos de roles, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? ¿Cómo se siente la otra persona que está frente a ti, ¿no? Que, ¿Cómo te sentirías si a ti te hacen lo mismo que lo hacen a él, ¿no? En una institución educativa se había armado eh, una situación parecida en el cual un estudiante que manejaba pues estas herramientas informáticas, eh, a partir de las fotos que habían en estas redes sociales, les agregaba, ¿no? Utilizando el Photoshop, les agregaba unas orejas grandes, les agregaba una nariz grande, les agregaba una bocaza grande y las enviaba, ¿no? Sin duda que no lo hacía con todos, solamente lo hacía con algunos estudiantes, ¿ya? Y lo que debemos hacer es tratar de buscar que esos estudiantes que son agredidos nos los confíen a nosotros, ¿no? Y decirle de que no va a suceder absolutamente nada y lo que vamos a hacer es ayudarlo, ¿ya? Ayudarlo. No sería pues una acción civil el denunciado pues al profesor Dua, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es que el docente debe tener mucha visión primero sobre las emociones de los estudiantes. Las emociones de los estudiantes que vendría a ser principal antes de los aprendizajes, de los conocimientos que hay que impartir. Las emociones de los estudiantes. Si nosotros observamos en un estudiante el rostro que muestra que tiene algún problema, lo primero que debemos hacer es atenderlo, ¿no? Atenderlo, y eso lo que va a generar es evitar este tipo de maltrato por otros estudiantes, que ya sean de la misma escuela, que ya sean del mismo salón o que sean de, de otros lugares. Lo que sucede es que en el bullying está dado porque no se han hecho las medidas correctivas, Rosa, en el momento. Es decir, se genera el bullying porque el acosado siente una intimidación por parte de un agresor y no lo manifiesta, ¿ya? No lo manifiesta, se queda callado nada más, ¿ya? Y eso hace que el agresor, frente a esta situación, genere constantemente este tipo de agresión, ya sea física, psicológica. En el caso del docente, se tiene que percibir, ¿no? Se percibe el docente qué es lo que está sucediendo y en ese momento hay que realizar pues las acciones reparadoras para evitar que suceda, ¿ya? Eso es la única forma de poder dar un alto a este tipo de maltrato que está sucediendo en las escuelas. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar con los estudiantes frente a lo que está sucediendo. Los juegos de roles, ¿no? Los casos, las simulaciones son importantes. ¿Para qué? Para que el estudiante reflexione sobre lo que está haciendo. Aquí la corrección no es decirle al agresor que no lo haga, porque lo va a volver a hacer. Si yo le digo a un estudiante,
ya no quiero que lo hagas. El estudiante lo va a volver a hacer. Lo que tenemos que buscar en él es que se genere una reflexión. Cuando en el estudiante se genera una reflexión, es por hecho que no lo va a volver a hacer. Pero si es que no existe una reflexión y más bien le estamos nosotros indicando que no lo haga, él lo va a sentir como una obligación que le estamos haciendo y lo va a volver a hacer. Pero si es que generamos en él, trabajamos en él, actividades que generen en él una reflexión, entonces por hecho que no lo va a volver a hacer. ¿Quiénes serían las consecuencias de esta intimidación o maltrato entre los estudiantes? ¿No? Víctimas, afecta gravemente el desarrollo de su personalidad, daño físico, psicológico y moral, disminución de autoestima, sentimientos de miedo, vergüenza, debilidad, bajo rendimiento académico. Agresor les hace creer que gozan de impunidad ante hechos injustificables y destruye sus posibilidades de integración social. Existe relación con conductas delictivas en la vida adulta. En el resto de escolares, como espectador, convive en un clima de temor e injusticia y terminan creyendo en la ley del más fuerte. El profesor dificulta la labor educativa, genera problemas de indisciplina, produce desánimo e impotencia entre los docentes cuando no se da cuenta con herramientas para enfrentar este problema y comunidad educativa daña la convivencia escolar, define normas de convivencia no escritas fundamentadas en una ley más fuerte, ¿no? Entonces aquí vemos algunas consecuencias, ya acá vemos algunas consecuencias de lo que puede ocurrir, como vemos en la víctima realmente pues afecta su personalidad, ya en el agresor genera en ellos un nivel de impunidad que no le va a pasar absolutamente nada. En el resto de sus escolares no lo manifiestan tan bien y lo que sucede en ellos es que a mí no me pase, ¿no? Que lo hagan a Juan, pero que a mí no me digan nada y yo estoy perfecto, yo estoy bien. Otros están a la expectativa, lo está haciendo con Juan, posteriormente saldrá con Kelly o posteriormente lo hará con Alberto, después lo hará con Mariela, pero conmigo que no lo hagan y estoy en eso, ¿no? Estoy en eso preocupándome en lo que está sucediendo en el aula, ¿ya? Con el profesor, sin duda, aquí creo que tenemos una ardua tarea todos de generar algunas actividades que permitan mejorar el autoestima de los estudiantes, ¿no? Identificar quiénes son aquellos estudiantes que son acosados y quiénes son aquellos estudiantes que son los agredidos, ¿ya? Y en función a ellos, ¿ya? Y en función a ellos, determinar algunas acciones correctivas para que no esté sucediendo esto. Comportamiento del acoso escolar, ¿no? Acá tenemos algunos comportamientos, ¿ya? Colocar de este tipo de acoso escolar, colocar sobrenombre, por ejemplo, el no hablar, el reírse de él cuando se equivoca, el insultarle, el acusarle de cosas que no ha dicho o no ha hecho, contar mentiras sobre él, meterse con él por su forma de ser, burlarse de su apariencia física, poner en ridículo ante los demás, hacer gestos de burla o de desprecio, gritarle, criticarle por todo lo que hace, imitarlo para burlarse, odiarlo sin razón, cambiar el significado de lo que dice, agresión física, no dejarlo hablar, esconder sus cosas, no dejarlo juzgar con el grupo, meterse con él para hacerle llorar, decir a otros que no estén con él o que no le hablen, molestar por su forma de hablar, molestar por ser diferente, robar o destruir sus cosas, ¿no? Entonces, estos serían algunos comportamientos que yo tendría que identificar en la escuela para poderlo relacionar con lo que es el bullying. Ya, si yo observo alguno de estos comportamientos en la escuela, entonces estamos hablando de un caso de bullying. Lo que sí tendríamos que ver es en qué nivel está este caso de bullying. Cualquiera de estas acciones se podrían catalogar como un inicio del bullying o como un caso de bullying. El docente, como le digo, lo que tendría que hacer acá es identificar cualquiera de estas situaciones que se están dando. A veces lo pasamos por alto, ¿no?
A veces vemos y no observamos quizás la connotación que estos tienen, pero sin duda que algunos de estos comportamientos que ustedes pueden apreciar aquí van a generar pues un factor de riesgo para el estudiante. Otro de los factores de riesgo a trabajar es la violencia familiar. ¿Ya? La violencia familiar. ¿Qué consiste esta violencia familiar? Ese maltrato, todo daño físico, emocional, intelectual o moral que sufre un niño por la acción o omisión de las personas a cuyo cuidado se encuentra. Sí, también el acoso también es un factor dual, un factor de riesgo también el acoso sexual. Ya así como el bullying, así como el maltrato físico también es un factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, el maltrato físico, hoy día hemos visto quizás por la televisión muchas evidencias de maltrato en estos últimos meses, ¿no? Creo que todos nos hemos enterado de un padre de familia que a su hijo menor de 5 años se fue a bañarlo y como este quizás como todo niño, ¿no? A veces se rehúsa, entonces lo agarró a golpes de todas maneras poderlo bañar. Y esto fue grabado, ¿por qué? Porque no fue la primera vez, sino fue ya constantemente y al verlo sus vecinos, lo que estaba sucediendo lo grabaron y a partir de ello se generó una denuncia, ¿no? Entonces, ese tipo de maltrato sucede constantemente en algunas familias. Lo que debemos hacer nosotros es trabajar con los estudiantes sobre cuáles serían estos derechos que ellos tienen y que frente a cualquier tipo de situación que se está presentando en casa, manifestarlo, ya sea con el docente, ya sea con el tutor o con algún compañero o a otro familiar ajeno que genere este maltrato. Eso debe ser esencial en las escuelas. Los docentes deben trabajar, ¿no? También con los padres de familia con respecto a este tipo de maltrato que está sucediendo, porque a veces no es el padre de familia también el que comete este maltrato, sino también otros familiares, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar con los padres de familia con el daño que está ocasionado en el estudiante este tipo de maltrato. Trabajar con los estudiantes principalmente para que ellos revelen qué es lo que le está sucediendo, porque ¿qué pasa con estos factores de riesgo? Con estos factores el estudiante se siente él con una autoestima tan baja que piensa que lo que está sucediendo con él es porque él se lo merece. Piensa que el papá, piensa que el mamá, que piensa que el tío, piensa que el amigo, piensa que el compañero lo maltrató porque él se lo merece. Y eso tenemos nosotros que ir mejorando. Ya, eso tenemos nosotros que ir trabajando en el aula. No podemos dejar nosotros que esto siga sucediendo. Hay que hacer algunos tipos de acciones que nos permitan, ya que nos permitan trabajar con el estudiante sobre los derechos que tiene y cómo debería ser el comportamiento de las demás personas hacia él. Eso es muy importante, ¿ya? Y eso es muy importante. Y nosotros como docentes creo que tenemos pues parte importante de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que está sucediendo. Muy bien, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente, cuando viene un estudiante y de pronto viene muy sucio, también es un tipo de maltrato que está pasando en el estudiante, porque ese maltrato va a generar quizás otro tipo de maltratos también por los mismos compañeros. ¿Por qué? Porque no se van a acercar a él, porque le van a decir sucio,
porque le van a poner sobrenombres y eso hay que ir evitándolo. ¿Y cómo lo evitamos? Trabajando con el estudiante y trabajando con los padres de familia. Eso debemos trabajar nosotros con los estudiantes. ¿Cuáles son esos derechos que ellos tienen que utilizarlos? Esos derechos que se tienen que respetar por la sociedad frente a algo que está sucediendo. En el caso de estos tipos de estudiantes, Berta, hay que trabajar con profesionalidad, ¿no? Con psicólogos para que ellos nos indiquen qué acciones debemos tomar frente a lo que está sucediendo con este tipo de estudiantes. Nosotros podemos hacer mucho por ellos, pero sin duda el maltrato que ha sucedido a este tipo de niños tiene muchas secuelas y estas secuelas inician por la parte emocional y por la parte afectiva. Entonces, en ese caso lo que tendremos que hacer es trabajar conjuntamente con un especialista, ¿ya? Con un especialista sobre lo que está sucediendo con este tipo de estudiante y ver cuáles son acciones que tenemos que tomar en cuenta para ir mejorando, ¿no? Ir mejorando el trabajo con este tipo de estudiantes. El maltrato infantil, cualquier acción o omisión no accidental por parte de los padres o cuidadores que compromete la satisfacción de las necesidades básicas del menor, la agresión física, emocional o sexual contra un niño menor de edad de 18 años o falta de proporcionar los cuidados necesarios para la expresión de su potencial de crecimiento y desarrollo, que exceda los límites culturales aceptables para esta comunidad o que transgrede el respeto a los derechos del niño. Sí, efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente. Si nosotros vemos un caso de violación en las escuelas, tenemos que generar una acta en el libro de incidencias, pasarlo pues al CCB, comunicar a los representantes, en este caso de la institución educativa, y luego a las entidades que tendría que atender este caso, ¿no? Y realizar ese tratamiento pues con la persona especializada, en este caso con un psicólogo, que él nos dará pues qué acciones tenemos que ir trabajando con el estudiante para que ir mejorando su desempeño en la parte educativa. Hay tipo de maltrato pasivo o por omisión también llamado negligencia física, la falta de atención temporal o permanente a las necesidades físicas básicas del niño, la negligencia emocional, la falta persistencia de una respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción e iniciativa por el niño, y un abandono, la delegación total de los padres, tutores del cuidado del niño en otras personas, con desaparición física y desentendimiento completo de la compañía y cuidado del niño. Entonces, nosotros aquí podemos observar tres tipos, ¿no?, de maltratos: una negligencia física que están en función a algunas necesidades, como lo indicaba por ejemplo Leslie, que tenía un estudiante que venía al colegio siempre sucio y generaba en ellos un maltrato. En el caso de una negligencia emocional, ¿no?, que está en función al maltrato que puede sufrir el estudiante, ya sea en casa o ya sea en la institución educativa o en cualquier otra localidad, ¿no?, o otra situación o otro contexto. Y un abandono, ya que es un desentendimiento completo del cuidado del niño, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en el aula algunos estudiantes que no traen cuadernos, por ejemplo, útiles escolares. Y lo que tenemos que hacer ahí es conversar con los padres de familia, ¿no?, de esos estudiantes, el motivo de por qué no traen sus útiles escolares. También podemos observar que algunos estudiantes que no traen, si les toca educación física, traen zapatos en vez de traer sus zapatillas, ¿no?
Sí. Y entonces, frente a esta situación, también tenemos que conversar con los padres de familia de por qué está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque es una obligación de los padres de familia, como ustedes pueden apreciar, de que el estudiante tenga todos los recursos para poder desarrollar y tener ese crecimiento, ¿ya? Sin duda que ese estudiante que de pronto tenemos un aula donde tenemos 30 estudiantes y tenemos educación física y de los 30 estudiantes 29 traen sus zapatillas porque van a tener deporte hoy día y uno no trae zapatillas y no trae zapatos, ¿no? O no trae zapatos y no trae sandalias, entonces él va a sentirse disminuido frente a lo que está sucediendo con el resto de sus compañeros. Y a estos también corrobora, ¿no? Parte de este maltrato, ¿ya? Parte de este maltrato. El maltrato físico, cualquier acción o accidental por parte de los padres tutores que provoca un daño físico o una enfermedad en el niño y le coloque en grave riesgo de padecerlo. Un maltrato psicológico, la hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza o abandono y constante bloqueo de iniciativas de interacciones infantiles desde la evitación hasta el encierro o confinamiento por parte de cualquier miembro adulto o grupo familiar. Y un abuso sexual, cualquier clase de contacto sexual, utilización para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual de un adulto con un niño, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los que tenemos al frente son estudiantes y esos estudiantes constantemente tienen cambios emocionales y cualquier cosa que nosotros le digamos, cualquier cosa que nosotros escuchemos, podría afectar y considerarse como un maltrato también. Por ejemplo, si llegamos al aula, en mis tiempos yo me acuerdo que llegábamos al aula y llegaba pues el profesor de matemática, estaba frente a nosotros y de pronto alguien se paraba y le decía, profesor, quisiera que me presten un borrador. El profesor se molestaba tanto que lo que hacía es sacar al estudiante, ¿no? ¿Sabes qué? Retírate porque no tienes todos tus materiales. Listo, ¿no? Esto que generaba en el estudiante, sin duda pues, un conflicto en sus emociones. Este estudiante que de pronto estaba considerado a participar constantemente, a levantar la mano, a emitir juicio, automáticamente lo que estamos haciendo es cortándolo, ¿no? Cortándolo. O en otros casos también ha podido, y generalmente se observa, ¿no? Estamos en el aula de clase y de pronto alguien por ahí, uno de los estudiantes se para o se ubica en otro lugar, ¿no? O menciona, profesor, no entendí esa explicación y lo primero que dice el docente, ¿no? Es, te espero en vacaciones, ¿no? Te espero en vacaciones o ya eres uno de los caseritos para formar parte de los que van a entrar al programa de recuperación. Eso también está siendo generado como un maltrato por parte del docente, ¿ya? Entonces tenemos que ser cuidadosos al momento en que nosotros manifestamos las expresiones frente de nuestros estudiantes, ¿no? Inclusive cuando a veces sale un estudiante y lo hace mal en la pizarra, por ejemplo, va a resolver una situación en la pizarra, va a argumentar y no lo puede argumentar, lo que a veces decimos, siéntate, ¿no? Siéntate. Entonces, ¿qué sienta ahí el estudiante? Está sintiendo un maltrato, ¿ya? Eso tenemos nosotros que ir trabajando desde el aula. Eso tenemos que ir evitando desde el aula para que posteriormente no se generen este tipo de maltratos en los estudiantes. Porque se inicia esa parte, ¿no? Se inicia con este tipo de acciones. Eso hay que evitar que esté sucediendo en nuestras instituciones educativas. El que pega para enseñar está enseñando a pegar, efectivamente, ¿no? El que pega para está enseñando a pegar. Muchas veces hemos visto que
hay docentes, ¿no?, que jalaban las orejas, ¿no?, pensando de que era una forma de corrección y más bien estaban generando pues un maltrato ahí. Yo me acuerdo que en mi aula, ¿no? Si alguien acometía a un problema o alguien generaba pues a un acto de indisciplina, llevaba al auxiliar, ¿no? Lo sacaba al frente y agarraba un cachetadón y lo regresaba a sentarse, ¿no? Y eso sucedía y eso ha sido pues hace 20 años, ¿no? No es muy lejano. Sin duda que hoy día ya no está sucediendo, ¿no? Pero sí lo que está sucediendo, por ejemplo, es el que el docente levante la voz, ¿no? Y en este levantar la voz el estudiante se siente agredido y está generando pues un tipo de maltrato ahí. A veces el que el docente le jale las orejas, que el docente le tome de las manos, que el docente lo siente o que el docente muchas veces le dice cállate, no te quiero escuchar, ¿no? Entonces este tipo de situaciones está generando pues un tipo de maltrato y esos estudiantes lo ven como algo normal ya, lo asumen como algo normal. Si el docente que está al frente es mi modelo, si el docente que está al frente es el que me va a preparar y lo hace conmigo, significa que el resto lo podría hacer igual conmigo también. Y está generando pues un problema ahí en sus estados emocionales, un problema en su autoestima en el estudiante, un problema de autoconfianza en el estudiante que tenemos que ir cambiando, modulando. Sí, lo que sucede, Duan, es que eh, los estudiantes de hoy son diferentes a los estudiantes de ayer, Duan. No son los mismos estudiantes, no son los mismos estudiantes. A veces nosotros pensamos que somos los mismos, hasta los mismos padres de familia piensan que el grupo de estudiantes son los mismos de los de hoy. Y no. Y cuando les consultas y le dices, dime, ¿tú te portabas igual cuando eras pequeño? No. ¿Tú hacías lo mismo cuando eras pequeño? No. Ahora son más despiertos, ahora son más entretenidos, ahora son más arriesgados. Y efectivamente, pues, ¿por qué? Porque en esa época quizás con esas estrategias funcionó. Hoy día estamos en otra época. Hoy día tenemos otro tipo de estudiantes. Hoy día tenemos estudiantes del siglo XXI, ¿no? Y que estos son estudiantes, son tecnológicos ahora. Si ustedes pueden apreciar, denle pues a un niño de 3 de 4 años un celular. Denle a un estudiante de primaria un celular, maneja mejor el celular que el mismo docente. ¿Por qué? Porque tiene otras concepciones, tiene otras capacidades desarrolladas este estudiante. Y nosotros tenemos que hacer frente a esas capacidades, darle pues eh, los insumos para que logre con estas capacidades mejorar esa calidad de vida o mejorar sus desempeños. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos pensar nosotros que vamos a tratar al estudiante de hoy como lo trataban el estudiante hace 20 años, hace 50 años. Son diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Son diferentes tipos de estudiantes. Entonces, lo que tenemos que ir buscando, sí, efectivamente, ¿no? Dice que hace 60 años hubo bullying, pero llegó hasta ahí nomás, no se llegaba a una muerte, no se llegaba a un suicidio, no se llegaba de pronto a una intimidación, ¿no? Porque era era una concepción diferente lo que se veía en ese tiempo, pero hoy en día sí es peligro. Hoy en día sí es que estar atento frente a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de estudiantes. Nosotros tenemos que cambiar nuestra metodología, que cambiar nuestra forma, que cambiar nuestra perspectiva a este nuevo estudiante. Hay un dicho que siempre dice, ¿no? Y que está clarificado y lo han dicho a nivel mundial. ¿No? En el caso del Perú, cuando han venido a ver, a trabajar la concepción del Perú para cambiar este sistema curricular, para cambiar este enfoque, ¿ya? Han dicho, el Perú tiene infraestructura del siglo XIX.
tiene docentes del siglo XX y sus estudiantes están en el siglo XXI. Eso es lo que está sucediendo en el sistema educativo. Eso es lo que nos han dicho cuando se han realizado todas las investigaciones de este cambio en el sector educativo, este cambio de ruta de aprendizaje, de este marco curricular, de esta reforma educativa, de este cambio de objetivos a competencia, y eso es lo que se han manifestado, ¿no? De que tenemos una infraestructura del siglo XIX, que nuestros docentes son del siglo XX, pero que nuestros estudiantes son del siglo XXI. Y lo que tenemos que hacer es cambiar esa concepción que tenemos para poder trabajar con estos estudiantes que son de este siglo XXI. Sí, efectivamente, ¿no? Y eso creo que es una ardua tarea, sin duda que yo me involucro también, y aunque algunos yo he escuchado sinceramente, he escuchado algunos que dicen que a los docentes pues les ha caído una plaga, dicen. ¿Por qué a los profesores nos ha caído una plaga? ¿Por qué se lo han cogido con los profesores? ¿Por qué es que ahora los profesores tienen que estudiar maestría? ¿Por qué es que hoy día los profesores tienen que pasar por evaluaciones? ¿Por qué es que los profesores hoy día tienen que estudiar, que capacitarse, que irse a Perú Educa y estudiar? ¿Por qué es que los profesores ahora tienen que aprender inglés, que tienen que aprender computación? ¿Por qué? ¿Por qué es con los profesores? ¿No? Se han tomado a los profesores, y no es así, sino es que todos los profesionales están sucediendo con lo mismo. Ustedes vean a los ingenieros, terminan ingeniería y comienzan a estudiar otra carrera, ¿no? Están estudiando informática, ¿no? Vean a los doctores, terminan sus doctores y comienzan a estudiar otras especialidades. Todos están cambiando en función a este cambio de la sociedad. Todos están buscando ese cambio de la sociedad. El doctor, el ingeniero de hace 20 años que solamente se sentaba pues a leer los planos, hoy día no lo hace, hoy día tiene que estar con su computadora al frente trabajando, ¿no? El abogado que antes se sentaba y solamente leía pues sus expedientes, hoy día no, hoy tiene que estar frente a la computadora trabajando, tiene que ir a los diplomados, tiene que ir al cambio de la norma, que cambió esta norma, que cambió la otra norma, que cambió esto, ¿no? Entonces, esto está sucediendo, ¿no? Esto está sucediendo con todos los profesionales. Y sin duda, nosotros nos sentimos mal, ¿no? Porque nos están exigiendo muchas cosas, ¿no? Nos están exigiendo muchas cosas y la recompensa de estas cosas no es proporcional a lo que nos dicen, ¿no? No es proporcional a lo que nos dicen. Efectivamente, ¿no? Entonces, pero nosotros no podemos cambiar, ¿no? Nosotros no podemos cambiar el gobierno, nosotros no podemos cambiar el sistema, nosotros no podemos cambiar todo el equipo que está al frente de nosotros, no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es cambiar a estos estudiantes que van a ser los que van a liderar el Perú para que cuando ellos lleguen a esas esferas vean pues un cambio en el sector educativo. ¿Ya? Eso creo que es importante. Nosotros quizás no podemos cambiar un gobierno y decirle pues al que está al frente, cambia el sector educativo, cambia esto, ¿no? Nosotros no podemos cambiar nuestro estado, no podemos cambiar los ministerios, no podemos cambiar porque va a ser imposible. A nuestros padres de familia no lo podemos cambiar. En la misma institución educativa hay algunos docentes que son muy reacios y tampoco no podemos cambiar. Lo que sí tenemos que cambiar son a nuestros estudiantes. A esos estudiantes sí tenemos que prepararlos para el futuro. Esos estudiantes que cuando van a estar de aquí a unos 10 o 15 años en esas esferas, entonces ahí vendrá pues el verdadero cambio.
¿Ya? Ahí vendrá el verdadero. Eso sí tenemos que hacer. Y yo pienso que todos tenemos que estar involucrados para ese cambio, ¿no? Trabajar a futuro, trabajar de aquí a unos 10 años, qué es lo que va a suceder, y ver en esos estudiantes ese cambio que puede estar sucediendo. Muy bien, Lupe, sí, efectivamente, Lupe. La clasificación de los maltratos: maltrato físico, abuso emocional, abuso sexual, negligencia o abandono emocional, que es lo que hemos, hemos trabajado, ¿no? El maltrato físico: daño corporal provocado por los cuidadores, ¿no? Sacudidas de lactantes, hematoma sudural, fracturas, fractura de lesiones que se repiten en el origen, inexplicables, ¿no? Es un maltrato físico. Yo puedo evidenciar ese maltrato físico en esos estudiantes. Puedo acercarme a aquellos estudiantes que muestran quizás un rostro que no es el normal, y puedo hablar con ellos y puedo identificar este tipo de maltratos, ¿ya? Abuso emocional: humillaciones, descalificaciones, amenazas de exclusión o abandono. La ausencia de golpe parece quitarle el significado del abusivo. Daño autoestima, seguridad y confianza en sí mismo. Mensaje: se hace parte de su desarrollo de identidad, ¿no? Él piensa de que eso es normal. Él supone de que ese maltrato es normal, y cuando crezca y siga creciendo y forme su familia, va a ser lo mismo. El esposo o la esposa que esté al frente de él va a generar con esos maltratos, y él lo va a suponer como un maltrato normal. Ahí tenemos incidencia nosotros, porque en la escuela tenemos que ir corrigiendo este tipo de abuso. Abuso sexual: toda interacción sexualizada entre un adulto y un niño, también cuando existe entre el abusador y la víctima una diferencia de edad significativa de 5 años, desde gestos hasta relaciones sexuales, extrafamiliar versus una intrafamiliar, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de abuso, ¿ya? Trabajo. Aquí lo que tenemos que hacer es que evitar que suceda. Hay que evitar que suceda, porque una vez que sucede va a generar un grupo de conflictos, ¿ya? Yo les comento algo que ha sucedido. Tuve la oportunidad de ir a una institución educativa, ya a trabajar con el director, que le había sucedido un problema grave acerca de con este tipo de riesgo, ¿no? Un familiar ya había violado pues a una niña que estaba en sexto grado, ya la había violado, y el padre se entera que la había violado, ya, y se fue pues a agredirlo al violador, pues al familiar. Le dio un golpe fatal que llegó al hospital el agredido, y peor, ¿no? El agredido estuvo una semana en el hospital y terminó muriéndose. Imagínense lo que estaba sucediendo, ¿no? Y la niña manifestó, miren, que le indicó a la docente que su primo la estaba fastidiando. Profesora, mi primo me está fastidiando mucho y yo no sé qué hacer, ¿no? Y la profesora justo dice que estaba trabajando un proyecto referente a lo que era el día del logro, y lo dejó desapercibido. Ya luego conversamos, no te preocupes, hay que avanzar, hay que hacer esto, porque ya en 2 días es el día del logro y tenemos que avanzar y completar y terminarlo, ¿no? Si es que en ese momento la docente de pronto hubiera hecho algo, quizás se hubiese evitado todo este tipo de situación, ¿no? Porque en ese momento recién estaba que la fastidiaba. Como la niña le dijo a la profesora y la profesora la desatendió, ya no dijo absolutamente a nadie, ¿no? ¿Y qué generó? Que se ejecutara ya esta violación, que el papá fuera a agredir al que había violado, y esta persona terminó en el hospital y en la semana terminó falleciendo. Los familiares de esta persona que había fallecido han regresado pues a la casa de la familia y han comenzado a hacer, ¿no? Agresión en parte de ellos,
La policía ha venido, se lo ha llevado al papá. Hoy día pues el papá está con un juicio, que está en la cárcel por, por generar pues la muerte de una persona. Imagínense qué es lo que puede suceder si es que se podía haber evitado, si es que la profesora en ese momento hubiese trabajado con el estudiante. ¿Qué hubiese sucedido si en ese momento la profesora hubiese dejado todo lo que tenía que hacer, todo el aprendizaje que tenía que, todas las actividades que tenía que hacer para, para ayudar a esa estudiante y evitar que sucediera todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, situaciones pequeñas que de pronto a veces nosotros, sin imaginar de lo que podría suceder, a veces no lo atendemos. Y creo que aquí tenemos mucho trabajo por hacer. La parte afectiva es muy importante para que el estudiante tenga un desarrollo y un crecimiento, ¿ya? Entonces, si es necesario dejar de hacer una sesión de aprendizaje, si es necesario dejar de hacer una actividad porque voy a atender a una estudiante que está pasando por alguno de estos tipos de factores de riesgo, entonces no duden ustedes de hacerlo. No duden. ¿Por qué? Porque eso podría generar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas o muchos incidentes. En una oportunidad yo me acuerdo que me fui a hacer un acompañamiento pedagógico a una profesora, ¿ya? Y de pronto ingreso yo al aula, ¿ya? Ingreso al aula y observo que la profesora, ya, silencio todos. Entonces, ahora sí, sentaditos todos comenzamos a trabajar. Yo sentí que había un conflicto en el aula, pero la docente tinó por de pronto dejar ahí el conflicto y continuar con su trabajo pedagógico. Bueno, pues como yo era un acompañante, solamente venía a hacer un monitoreo, entonces no tuve quizás alguna incidencia para poder hablar sobre este conflicto, ¿no? Lo dejamos ahí. Al día siguiente que yo regreso, ya eh, había un problema en la dirección, ¿no? Nos llaman a la dirección a ver qué es lo que había sucedido. ¿Y qué había pasado? Que en el aula justo de la profesora, dos estudiantes se habían llamado la atención, había generado un conflicto por otra persona, ¿ya? Por un enamorado, y se habían estado llamándose la atención entre dos justo después del receso que le tocaba con la profesora, ¿no? La profesora atinó por dejarlo ahí y continuar. Pero ¿qué había sucedido? Que estas dos estudiantes, como no se le había atendido en ese momento, salieron fuera del aula, ¿no? Salieron fuera del aula, salieron fuera de la escuela y una le había cortado la cara a la otra, una le había dado un cachetadón a una y la otra, para defender, le había agarrado y le había cortado toda la cara al estudiante, ¿no? Con este tipo de situación. Al día siguiente, pues venían los papás súper enojados y con mucha razón de qué es lo que había sucedido, ¿no? Porque es que su hija estaba en el hospital con 15 puntos en la cara del corte que había pasado. Y el incidente nació pues de una situación en el aula. Entonces, como yo les digo, se hubiese podido evitar esta situación si es que la docente en ese momento hubiese sido asertiva y hubiese decidido quizás no continuar con la clase y atender el problema. Porque, sin duda, la situación estaba por verse, ¿no? Entonces, yo les indico a ustedes docentes, de que cuando tengamos este tipo de situación, hay que ir atendiéndolo. No la podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque generaría pues que vengan otro tipo de incidente frente a lo que está sucediendo, ¿ya? Negligencia, abandono de las funciones parentales, tanto físicas como emocionales, descuido de higiene, nutrición, salud, educación, enanismo social. La nutrición afectiva resulta tanto o más importante que la orgánica, ello
queda puesto en evidencia al observar a los niños desprivados de este cuidado. El mensaje explícito del abandono mejor no hubiera nacido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos también uno de los casos que nos había dicho, creo, Leslie, ¿no? De que tenía en su aula un niño que llegaba muy sucio y esa suciedad generaba pues, un descuido por parte de los padres. Introducción. El trastorno alimenticio es una enfermedad causada por la ansiedad y por la necesidad de tener un cuerpo perfecto relacionado con la alteración de los hábitos alimenticios. Aquí vamos a ver otro de los factores de riesgo que es la alimentación. ¿Ya? La mala alimentación, otro de los factores de riesgo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Es causada por la necesidad de tener un cuerpo perfecto. Hoy día, por ejemplo, las chicas, las estudiantes de secundaria, lo que buscan pues es estar delgaditas y al ver en las redes sociales, al ver en la televisión, al ver en el medio de comunicación que las oportunidades le dan pues a las chicas que son delgadas, entonces ven y observan a partir de estos medios de comunicación, ¿no? Y quieren tratar de imitar este tipo de hábitos que generan pues hábitos malos hábitos. Factores de riesgo, Luis. Hoy ya estamos viendo lo que son factores de riesgo. Dentro de ellos tenemos uno que son los trastornos alimenticios. Dentro de los trastornos alimenticios más comunes podemos mencionar el sobrepeso, podemos mencionar bulimia, podemos mencionar anorexia o la vigorexia. El sobrepeso o síndrome de atracón también llamado, ¿ya? En algunos casos lo van a escuchar como el síndrome de atracón. ¿En qué consiste este síndrome de atracón? Es la condición de poseer más grasa corporal de la que se considera saludable en relación con la estatura y se da especialmente donde los suministros de alimentos son abundantes y predominan estilos de vida sedentarios, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay un gran porcentaje de estudiantes que terminan ya la educación básica regular y tienen ya problemas de salud relacionados con lo que es la alimentación, ¿no? Hay un 15% de estudiantes que ya tienen problemas de diabetes, ¿ya? Y que este problema de diabetes ha sido generado por una mala alimentación. El consumo de pequeños, ¿ya? De alimentos chatarra, el consumo de pequeños de gaseosas, el consumo de pequeños de golosinas, entonces generan en ellos este sobrepeso, ¿ya? Que luego se viene trabajando, ¿no? Y se evidencia mediante algún tipo de enfermedad. Y una de las enfermedades viene a ser la diabetes. La bulimia, ¿no? ¿Qué es la bulimia? Trastorno que permite comer sin medida, impulsada por el deseo y ansiedad para después utilizar algunos métodos para eliminar alimentos del cuerpo. Algunas de las prácticas que utiliza y atenta gravemente sobre su salud, como el vómito, el uso de diuréticos, los laxantes, ayunos prolongados, ¿no? También tenemos un gran, por las aulas posiblemente tengamos una o dos estudiantes que tienen este tipo de trastornos, ¿ya? Este tipo de trastornos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es, esos son muy fáciles de evidenciar, ¿no? Si podemos observar una niña que cada vez disminuye de su peso, cada vez disminuye, entonces podemos ir atendiendo este tipo de trastorno, ¿ya? Podemos conversar con ella qué es lo que está sucediendo y llamar a especialistas, a psicólogos, para ver qué acciones tomar, trabajar con los padres de familia para ir mejorando este factor de riesgo.
La anorexia, en cambio, trastorno que manifiesta por la pérdida excesiva de peso debido a que se disminuye la ingesta de alimentos hasta que se vive en ayuno. Esa es la anorexia. O sea, ¿no? Que disminuye la ingesta de alimentos. Solo se toma agua, se produce voluntariamente el vómito y su uso limitado laxante y se realiza ejercicio físico. ¿Ya? También tenemos muchos estudiantes ya que no quieren consumir alimentos. Sus mismas compañeras le dicen que está gordita y ella supone que está gordita y comienza a disminuir la cantidad de alimentos, generando pues la reducción del estómago, y esto hace que disminuya también su peso corporal y luego termine con este tipo de trastorno. ¿Ya? Mariela nos indica que hubo un estudiante de 12 años que murió con este tipo de trastorno. Sí, efectivamente, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar frente a este tipo de trastorno, ¿ya? Que se está dando, que se evidencia en las escuelas, ¿ya? La vigorexia, más bien, es el trastorno alimenticio que se caracteriza por la preocupación obsesiva del físico y la distorsión de un esquema corporal, ¿no? Aquí muy pocos son las chicas, aquí generalmente son los estudiantes, ¿no? Se generalizan por un trastorno alimenticio de poder consumir gran cantidad de alimentos para cambiar su esquema corporal que tenga, ¿no? En esta edad, por ejemplo, los estudiantes están en pleno desarrollo y como están en pleno desarrollo, generalmente van a mostrarse pues delgados, ¿ya? Delgados, ¿por qué? Porque de 12, 13 años comienzan a su crecimiento, en su crecimiento, y se van a mostrar más delgados. Frente a esto, entonces, ellos realizan pues un tipo de trastorno alimenticio con la finalidad de buscar este tipo de distorsión. Ah, muy bien. Gladys nos pregunta, no, Gladys, no pertenece a anorexia. No pertenece. Aquí hay algunos factores generados por esta mala alimentación o trastornos alimenticios es psicológicos, baja autoestima, sentimiento de desajuste o falta de control, depresión, ansiedad, ira y soledad, problemas de familia, relaciones personales, dificultad para expresar emociones y sentimientos, historial de abusos o haber sido ridiculizado. En sociales, las presiones culturales, los cánones de belleza tanto para mujeres como para los hombres en cuanto al peso y forma de su cuerpo. Los biológicos, posibles causas bioquímicas, biológicas de los trastornos alimenticios, también ciertos productos químicos en el cerebro que controlan el hambre o la digestión que se presentan con este tipo de desequilibrio. ¿Ya? Muy bien, estos son algunos de los factores generados por este trastorno. Pero también tenemos otro factor de riesgo que es el trabajo infantil, que también tenemos cifras alarmantes con respecto a lo que está sucediendo. Es toda actividad que entorpezca el normal desarrollo de un niño y se considera como un atentado a sus derechos, por lo tanto el trabajo infantil es uno de los agresores, ¿no? Es uno de los agresores. En la encuesta nacional de trabajo infantil revela que el país había 436.000 niños y niñas y adolescentes trabajando. De estos 436.000 niños, el 60% lo hace en la agricultura y un 64% era menor de edad de 14 años. Imagínense qué es lo que está sucediendo actualmente, ¿no?
tenemos en el Perú 436.000 niños, ¿no? Trabajando, de los cuales el 60% lo hace en la agricultura y un 64% son menores de 14 años, es decir, 13 años, 12 años. Un gran porcentaje, más de la mitad de estos niños son menores de 14 años. Eso tenemos que atenderlo, eso tenemos que ir viendo, observando y desarrollando algunas acciones para ir cambiando este tipo de situación, ¿ya? Este tipo de situación que no puede quedar así nomás. ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas que generarían este trabajo infantil? La pobreza, la violencia intrafamiliar, patrones culturales, permisividad social, falta de oportunidades, falta de cobertura de calidad, cumplimiento de la obligatoriedad de la educación. ¿Ya? Vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Cuáles serían sus consecuencias? La alta incidencia de enfermedades colaterales y de nutrición infantil, muchos de ellos por el riesgo del sobreesfuerzo, extensión de la jornada de sobrecarga física, malas posturas de algunos trabajos, afecta la elasticidad del sistema osteomuscular, disminuyendo su fuerza y su capacidad para transportar cargas, afecta el desarrollo de sus extremidades superiores e inferiores, están expuestos a alteración de sus órganos vitales en el proceso de desarrollo por acción del tipo de trabajo que hace, pudiendo generar daños en un sistema neurológico, cardíaco, respiratorio o incluso en su sistema reproductor. Entonces, podemos observar, miren, que hay muchos estudiantes en nuestras escuelas que se dedican a este trabajo, ¿ya? Que los papás a veces los mandan a trabajar, que ellos también forman parte de este grupo que desea trabajar, ¿no? Viendo quizás las perspectivas, pero que no saben o no conocen cuáles vendrían a ser las consecuencias. Y ahí tenemos nosotros que ser frente a esto. ¿Cuáles vendrían a ser las consecuencias de estos tipos de trabajos de los estudiantes, ¿no? Las consecuencias es una desnutrición infantil. Las consecuencias es una disminución de la fuerza y su capacidad. Las consecuencias es el desarrollo de esas extremidades superiores e inferiores, ¿no? Que no lo van a ver en ese momento, que lo van a ver posteriormente, pero que va a haber consecuencias, ¿ya? Cuando el estudiante quizás obligamos a hacer algo que no está en su edad, sin duda va a tener repercusión posteriormente, ¿ya? Hoy día vemos que hay una gran cantidad de problemas con respecto, por ejemplo, a lo que es artritis, ¿no? Y uno de los motivos de estas artritis es en que los niños o las niñas desde pocas edades ya han levantado o han hecho una sobreesfuerzo, y esto ha generado este tipo de enfermedades en ellos. ¿Ya? Entonces, nosotros conocemos de esta situación y lo que tenemos que hacer es brindarles a los estudiantes de manera general cuáles vendrían a ser sus derechos que ellos tienen y cómo hacer prevalecer estos derechos frente a algún tipo de trabajo infantil que se les pueda proponer, ya sea por los padres o ya sea por algún otro tipo de familiar. Sí, efectivamente, Mary, ¿no? Por ejemplo, los jaladores de la parada son algunos de estos adolescentes que ahorita quizás no lo ven algún tipo de problema, pero de aquí a algunos años van a tener problemas de artritis, osteoporosis, que hoy día se está dando que antes no se veía. Antes, por ejemplo, nadie se hablaba de una artritis infantil. Era imposible, no existía una artritis infantil. Hoy en día hay gran porcentaje de esta artritis infantil.
¿ya? Del 100% de artritis, hay el 15% de artritis infantil y lo peor del caso es que cada vez está aumentando. Según los estudios realizados por especialistas, esto está aumentando. ¿Y a qué se debe? Es porque desde pequeños se ha hecho muchos esfuerzos, un sobreesfuerzo con sus capacidades que tiene, y esto ha generado este tipo de enfermedad, ¿no? A veces nosotros lo vemos, ¿no? Lo vemos o lo observamos, vemos que llevan pues sacos, vemos que llevan bulto, vemos que llevan, pero no hacemos absolutamente nada con respecto a ello, ¿ya? Con respecto a ello. Pero sin duda tiene mucha incidencia. Claro, la alimentación también es un factor de riesgo, Duan. Hemos hablado sobre los trastornos alimenticios, ¿no? Y esos trastornos alimenticios sin duda generan un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque ese estudiante que de pronto consume comida chatarra, ese estudiante que de pronto no quiere consumir los alimentos, ese estudiante que de pronto consume y luego va al baño para vomitarlo, su desempeño escolar no va a ser igual pues a otro estudiante que no está sucediendo esos tipos de riesgos. Entonces, también es un riesgo la alimentación, es un factor de riesgo la alimentación. Sí, efectivamente, Mary, tienes mucha razón, ¿no? Tienes mucha razón. Afecta la madurez y el desarrollo psicosocial, predisponiéndolo al peligro de violencia, abuso, adicción y generándoles alteraciones emocionales, vulnerables a situaciones laborales de alta exigencia mental y física, y debilita y afecta el desarrollo de su autoestima y de su propia creatividad, vulnerables a sufrir alteraciones psicológicas como trastorno de comportamiento y conductas antisociales al estar expuesto a trabajos explotadores e peligrosos. Muy bien, ¿no? Entonces, sin duda que nosotros como docentes, hay que buscar que esto no esté sucediendo, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, nos llamó un director de una escuela rural y nos indicaba que la mayoría de estudiantes de cuarto y quinto año eh, desertaban de la escuela, desertaban, había una deserción escolar. Y comenzamos a analizar el tema y era de por qué, porque los padres de familia les habían indicado que una vez que tengan 17 años ya pueden ir a trabajar, ¿no? Y trabajaban pues en la agricultura como lo indicaban en las cifras, y llegaban pues los llamaban a los padres de familia y los padres los indicaban de que estaban trabajando, pues no, que ya tenían 16 años y que tenían que ir a ayudar, a colaborar con el trabajo, que tenían dos, que tenían tres hijos, que tenían hermanos y que tenían que colaborar con el trabajo. Entonces que ya habían aprendido lo suficiente, que ya estaban en cuarto año, otros estaban en tercer año, y así. Las aulas que en primer año tenían pues un total de 20, 30 estudiantes, llegaban a quinto año solamente 8, 9 estudiantes, ¿ya? Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Lo primero que se tuvo que hacer es trabajar con la norma. Y en la norma indicaba que este tipo de actividad eh, va en contra de los derechos del estudiante. Y teníamos que hacer frente a ello dándole el conocimiento a las autoridades. Así que las autoridades eh, llegaron a la escuela y les informaron a los padres de familia de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y les indicaban de que si es que ellos continuaban ese pensamiento de tener a sus hijos en, ya en otras labores que no sean las educativas, entonces se iba a generar en ellos un tipo de denuncia, ¿ya? Por lo que estaba sucediendo. Frente a esta situación, sin duda que cambió la situación de la institución educativa.
de los 8 estudiantes que se habían matriculado y que estaban asistiendo todo el mes de abril, que eran solamente 8, regresaron y comenzaron a, a estudiar. Y de los, de los 8 se llegó a tener 21 estudiantes en esa aula. Imagínense la cantidad de estudiantes que se iba a dedicar pues a la agricultura, cantidad de estudiantes que veían pues una calidad de vida deteriorada, porque sin duda al no estudiar no podían ellos mejorar su calidad de vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer frente a ello, y hay leyes, ¿sí? Hay instituciones que nos defienden, hay instituciones que nos pueden ayudar frente a esta irresponsabilidad de los padres de familia, ¿no? De mandar a sus niños a trabajar. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros conocemos, nosotros sabemos de este tipo de situación y no nos podemos quedar con las manos atadas. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones a lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, Duan, efectivamente, ¿no? La deserción generalmente se vincula con el abandono de los estudios por parte de una persona y también directamente con la situación económica y social. Sin embargo, la deserción escolar se manifiesta en el hecho de que un alumno o un grupo de ellos no alcancen el nivel de conocimiento y capacidades exigidas para el logro de determinados objetivos educativos, ¿ya? Entonces, lo que se hace aquí es que el estudiante, ¿ya?, supone de que no tiene las capacidades para continuar, y lo que se realiza, sale fuera del sistema educativo. No se traslada, sino fuera del sistema educativo. En otros casos, este tipo de deserción es generado también por el trabajo infantil, ¿no? Donde los padres de familia o algún familiar envían a los hijos fuera a trabajar y los sacan de este sistema educativo. Otros también podrían ser otro tipo de factores, podría ser también el embarazo, ya el embarazo es otro tipo de factores que generan que estos estudiantes salgan de este sistema educativo, ¿no? Y no se den las condiciones para que continúen. ¿Cuáles podrían ser las causas? La primera causa que se atribuye a esta falta de recursos para seguir estudiando y la necesidad de ayudar económicamente a la familia, mediante una activa colaboración en las labores domésticas, tanto en el hogar como en el campo, ¿no? Lo que nos decía las investigaciones, que el 60% de estos estudiantes se van a trabajar, salen de deserción, trabaja en lo que es labores de agricultura. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es conversar con los padres de familia, conversar con los mismos estudiantes, de que la educación es el único medio de que ellos puedan mejorar su calidad de vida. La educación es el único medio de que ellos puedan mejorar la calidad de vida. Y cuando ellos tengan una mejor educación, sin duda van a tener una mejor calidad de vida. Eso debemos ser claros en la escuela. Que ellos no vean que la educación solamente les va a servir pues para poder comunicarse con sus compañeros, que la educación no va a servir solamente para poder hablar con los demás, para poder utilizar, sino que la educación sirve como un medio para poder mejorar su calidad de vida. Las causas de la deserción: los embarazos en niñas y jóvenes constituyen la segunda causa de deserción escolar en el Perú, después de los problemas de índice económico y familiar, ¿no? Vimos que uno de ellos era el problema económico. Como una segunda causa son los embarazos, ¿no? Entonces, estudiantes de cuarto año, de quinto año, salen embarazadas, y, y eso genera pues que se traduzca en una deserción, ¿ya? En una deserción escolar. La ausencia de oferta de escuelas o lejanía índice con fuerza para la deserción de las niñas de escolar. Asimismo, en las zonas rurales con pésima vía de comunicación, la dificultad de acceso a la escuela impulsan la deserción. También, otra de las causas también es la lejanía de las escuelas de su lugar donde ellos habitan, ¿no? Yo conozco algunas escuelas donde el estudiante tenía que caminar 1 hora o 1 hora y media para llegar a una escuela primaria, ¿no?
Y para llegar a una escuela secundaria, ya, para llegar a una escuela secundaria, tenían que caminar un promedio de 2 horas. Entonces, sin duda, el estudiante, la profesora contaba de los 15 niños que han terminado sexto grado, a ver quiénes van a estudiar, y solamente 3 o 4 levantaban la mano, ¿no? Solamente 3 o 4 levantaban la mano. Entonces, eh, ¿y por qué? Yo les preguntaba, pero ¿por qué no? Lo que pasa es que ellos viven a 1 hora, pero esta es escuela primaria, ¿no? La escuela secundaria está de aquí a 1 hora más, significa que aquí tendrían que llegar a, a 2 horas para poder llegar a esa escuela. ¿Ya? Entonces, eso también es una de las causas de deserción escolar. Qué pena realmente, yo me sentía muy mal ver como de los 15 estudiantes solamente 3 iban a continuar estudios secundarios y que el otro cantidad de estudiantes que eran 12 ya no iban a continuar porque la escuela estaba pues muy lejana a donde ellos vivían, ¿no? Y eso es parte de nuestro sistema que tenemos que ir cambiando, que sin duda no podemos hacer nosotros nada para el cambio, lo que sí podemos ir formando a esos estudiantes para que ellos hagan el cambio de aquí a unos 10, 15 años. Muy bien, profesores, con eso hemos terminado hoy día todo lo que son los factores de riesgo, ¿ya? Ahora sí, eh, vamos a trabajar lo que son una práctica referente a algunas de las preguntas de este factores de riesgo, ¿ya? Así necesito su participación de todos ustedes, por favor. Muy bien. 1. El auxiliar conduce a Javier, un estudiante de primer grado, hasta el tutor del aula porque participó en una pelea con otro compañero durante el recreo. ¿Cuál de las siguientes preguntas estimularía de manera adecuada la comunicación que pudiera llevar al tutor a explorar y discutir los pensamientos y sentimientos que motivaron tal situación? A. Dice: José, ¿por qué te peleaste? B. José, ¿puedes contarme un poco sobre lo que pasó en el recreo? José, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? O José, ¿con quién te peleaste esta vez? A ver. Muy bien, Lourdes, Berta, Fanny. Perfecto, ¿no? Creo que aquí todos han acertado. Perfecto. Uno es la B. Pasamos entonces a la número 2. La profesora Julia, docente del nivel primario, considera que el momento de la alimentación es un punto sensible de la relación entre ella y sus niños. ¿Qué condiciones primordiales debe tener en cuenta la profesora para el logro de las capacidades en la formación de hábitos alimenticios? A. Propiciar la alegría y tranquilidad durante las comidas, conocer gustos, hábitos y actividad que debe comer todo. Propiciar la alegría y tranquilidad durante las comidas, conocer gustos y hábitos, condicionar la preparación de la hora de la comida como una comunicación armoniosa, comunicar a los niños la hora de la comida, recomendar que deben comer todo, conocer gustos y hábitos, o propiciar la alegría y tranquilidad durante las comidas, advertir que deben comer todo, condicionar la preparación de la hora de la comida como una comunicación armoniosa. Muy bien, así efectivamente, ya están preparados ustedes para su examen, ¿ya? Muy bien. A ver, en la 2 entonces. A ver, en la 2 tenemos la B, dice Mary, y tenemos la D. Sí, efectivamente, ya vamos a tener que celebrar todos este nuevo ascenso. La B y la D. A ver, la B y la D, entre la B y la D está, a ver. Marlene dice la D, Olinda dice la D, Luis dice la B, Berta dice la B. A ver. Ah, muy bien. Doan dice que debemos advertir que deben comer todo, es obligatorio. Sí.
Dice, muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, en la número 2 tenemos la B. Dice, propiciar la alegría y tranquilidad durante las comidas. ¿Ya? Conocer gustos y hábitos y condicionar la preparación de la hora de la comida con una comunicación armoniosa. La alternativa es la B. La alternativa es la B. Orientarlos al consumo de comidas saludables. ¿Ya? Saludables. Muy bien. ¿No? En la D también podría ser, pero en la D estamos en comer todo, estamos obligándolos ahí a comer todos. ¿Ya? Muy bien. La 3. En el aula de la institución educativa, la docente Leslie está convencida que la madurez emocional de los niños y las niñas se logra a través de diversas actividades que les permitan alcanzar una solidez personal haciendo frente a situaciones conflictivas en el aula. Controlar sus emociones, conocer, entender lo que pasa y ser ellos mismos. ¿Cómo consideras que debe ser la actitud de la docente para favorecer en los niños y niñas el desarrollo socioafectivo y demuestren una actitud positiva? Mantener la serenidad cuando los niños y niñas juegan en la hora de clase esperando que terminen de jugar. Generar espacios de cooperación y tolerancia en el aula propiciando un ambiente de tranquilidad. Ser una docente que se conoce a sí misma y comprende sus propios temas. Realizar diferentes actividades lúdicas aprovechando la hora de clase. A ver, la 3. A ver, muy bien. Aquí también han acertado la mayoría, ¿no? La 3, la B. Perfecto, muy bien, Luis. Pasamos entonces. Al ojo, hermano, dice Juan. Muy bien. Andrés ha identificado que en la comunidad donde labora son muy recurrentes las enfermedades como el EDA en los meses calurosos y la SIDA en los de invierno. Estas enfermedades han causado muchas veces el ausentismo escolar, por lo que el docente ha considerado trabajar en las escuelas de padres estrategias de prevención, a fin de que ellos las practiquen en casa y así evitar y disminuir el índice de ausentismo escolar. Esta actividad evidencia que la docente ha seleccionado bien las estrategias para que los estudiantes sigan aprendiendo con saberes locales. El docente ha incorporado estrategias para que las familias se involucren en las situaciones de aprendizaje de los estudiantes. El docente está incorporando estrategias de medio social y territorial para solucionar un mal de la comunidad, o el docente está garantizando la participación de las familias en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de los estudiantes. A ver, Luis dice que la C, Esther también no dice que la C, Leslie la C, Marlene, Elena, Fanny, Gladys no dice que la B. Muy bien, perfecto. La C. La 4 es la C. La docente está incorporando estrategias del medio social y territorial para solucionar un mal de la comunidad, ¿no? Un mal de la comunidad. Aquí tenemos el EDA, que son las enfermedades diarreicas agudas, mientras que el IRA, las infecciones respiratorias agudas. Muy bien, perfecto. Pasamos a la 5. Prudencia es una docente del área de comunicación que trabaja en un colegio de la zona urbana de Chancay. En ese colegio aún existe la discriminación a los estudiantes provenientes de una zona andina, simplemente por su modo de hablar y de vestir. Muchas veces se llega a considerarlos como limitados de aprendizaje. Ricardo, uno de los estudiantes, perdió a sus padres en un accidente, ahora vive con sus tíos. Él sabe hablar el jaragu y también el castellano, pero con cierto dejo. Últimamente ya no quiere comunicarse en su lengua materna porque algunos compañeros se burlan de él y como consecuencia se siente incomprendido en su forma de hablar. ¿Qué estrategia debería emplear la docente para que no exista discriminación en el aula y Ricardo no se sienta afectado? Debería mostrar videos de cómo se habla el castellano para evidenciar los errores que comete Ricardo. Hacer participar a los estudiantes en una significación costa, sierra y selva donde represente la sierra y lo demás costa y selva. Llamar la atención a los que se burlan de su compañero y hablar e informar a la dirección. Programa un módulo de aprendizaje donde se trabaje en la reflexión sobre la realidad sociocultural peruana, dando énfasis en la riqueza lingüística y la participación de personajes andinos
en la formación de la patria. A ver, muy bien, parece que también aquí han acertado. Perfecto, ¿no? Pero ya están ustedes preparados para su examen, ya, sin duda. Pasamos entonces a la número 6. La profesora de educación física vino observando que Elena participa muy poco en las actividades del área. Se muestra a la defensiva y cada día la ve más delgada. Cuando le pregunta por qué de esos cambios, ella contesta que no tiene apetito, pero que además está subida de peso y por eso no entra la ropa que tiene. El caso presenta señales de alerta o un problema de dislexia, desnutrición, anorexia o bulimia. A ver, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Muy bien, ¿no? Es un problema de anorexia. Perfecto. Pasamos a la número 7. Sergio, docente de sexto grado, desea que en el área de ciencia y ambiente sus estudiantes analicen información sobre la adecuada alimentación y su importancia. Con este propósito organiza a los estudiantes en grupo de trabajo. ¿Cuál de las siguientes estrategias es pertinente para dicho propósito? A. Explicar a los estudiantes las diversas clases de alimentos que hay y la proporción que se debe consumir en clase diariamente. Luego mostrarles una dieta que no cumplen con las recomendaciones adecuadas. Explicar que hay exceso de azúcares y harinas y por qué se debe reducir la proporción de dichos alimentos. B. Entregar a cada grupo una dieta con los alimentos que habitualmente consume un niño de 9 años en un día cualquiera para que los contraste con los requerimientos nutricionales que requiere su organismo según el libro del textuario. Luego se les pide que expliquen la importancia de consumir los alimentos que faltan en dicha lista. C. Explicar a los estudiantes que se va a realizar una actividad sobre la alimentación y que van a observar los alimentos que hay en las loncheras. Pedíalos a algunos alumnos digan voluntariamente qué alimento tienen e ir anotándolos en la pizarra, clasificando según el grupo que pertenece, luego explicarles cuáles son los más nutritivos de la lista y por qué. Pedir a los alumnos, a los estudiantes que elaboren una lista de alimentos con ellos consideren adecuados para una dieta balanceada, luego que en cada grupo compartan sus dietas y entre ellos elijan la mejor. Llamar al grupo que creó la mejor dieta para que lea y los demás compañeros expliquen la mejor. A ver, ¿a cuál nos referimos? Ah, muy bien. Listo. No se olviden, tenemos entre la C y la D. No se olviden de que nosotros debemos trabajar de evidencia de la realidad. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con la lonchera de los estudiantes y a partir de esa lonchera elaborar nuestra clasificación. ¿Ya? La alternativa es la C. Felicitaciones para los que han seleccionado la C. 8. Armando, profesor del pueblo de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, observa que uno de sus estudiantes está insultando a su compañero de lado, pero no manifiesta su molestia. Y cuando se le consulta si le sucede algo, manifiesta que todo está bien. ¿Por qué crees que los estudiantes están siendo agredidos, se quedan callados o no dicen nada a nadie? Por temor a represalia, porque no saben qué hacer, porque no tienen a alguien que confía el problema o por vergüenza. A ver. Muy bien. Perfecto, ¿no? Porque ellos tienen temor a represalia, porque saben que su compañero le puede hacer algo, le puede agredir y en función a ello entonces se quedan callados. Muy bien. Pasamos a la 9. El profesor Juan llega a una nueva ciudad donde prevalece una concepción muy fuerte, difundida y aceptada en relación a los aspectos positivos que presentaría el trabajo para muchos niños. De acuerdo con esta visión compartida en algunos casos por familias y educadores, el trabajo mantiene a los niños y niñas pobres alejados de situaciones de delito. También se considera que constituye una oportunidad para que estos aprendan pronto un oficio, para que aprendan a defenderse en la vida. ¿Qué marco debería tener para hacer frente a esta situación? Los niños y niñas que aún no han cumplido 18 años de edad se encuentran protegidos y poseen garantías frente
a las instituciones, los poderes y la sociedad en general. Además, por tratarse de un derecho universal, incluye a todas las personas sin diferencia de raza, nacionalidad, religión, color, clase ni ninguna otra condición del niño o su familia. Los intereses del niño deben ser considerados en primer lugar en todas las decisiones que los afecten. El niño tiene el derecho a percibir la protección y las atenciones necesarias para su bienestar. El niño debe ser escuchado cada vez que se tomen decisiones que lo afecten directamente, o los padres tienen el derecho y el deber de guiar a sus hijos en el sentido deben tener la libertad de seguir las ideas de las que creen. A ver, ¿a cuál nos referimos? Tenemos, algunos dicen la A, algunos dicen la B. A ver, muy bien. Entonces, la A también tiene una norma, ¿ya? La A tiene una norma, ¿no? La B también indica la misma norma. A diferencia que la A nos habla pues de todos los niños que no han cumplido 18 años de edad, ¿ya? 18 años de edad, mientras que en la otra específicamente habla de niños que están en la escuela y que los afecta este tipo de derechos, ¿no? Entonces lo que debemos trabajar nosotros con los padres, debemos trabajar con los estudiantes y debemos trabajar con los directivos es que los intereses de los niños deben ser considerados en primer lugar en todas las decisiones que los afecten, ¿ya? En todas las decisiones que los afecten. Muy bien. Entonces pasamos a la número 10. Muy bien, Luis. La maestra Marina, docente de inicial del distrito de Guaura, en un momento de intercambio de experiencias con la docente de otra institución, manifiesta su satisfacción por los logros de sus niños y niñas durante la hora de alimentación, como beber el agua del vaso, usar los cubiertos, cortar sus alimentos y prestar atención a la limpieza de su ropa. A partir de la aplicación de estas estrategias, ¿qué capacidad se está desarrollando en los niños de Marina? Expresa con naturalidad y creatividad sus ideas, sentimientos, emociones y experiencias en diversos lenguajes y manifiesta artísticas y lúdicas. Participa en su propio cuidado en actividades de alimentación. Come solo. Demuestra valoración y respeto por el aporte y el trabajo de los demás. Se inicia en el uso básico de herramientas tecnológicas. Demuestra el interés por conocer y entender hechos, fenómenos y situaciones de la vida cotidiana. A ver, aquí tenemos la D, algunos dicen que la B. A ver, algunos dicen que la B, otros dicen que la... A ver, la C también están indicando. A ver, ¿cuál es la capacidad que se... A partir de la aplicación de esta estrategia, ¿qué capacidad se está desarrollando? ¿Qué capacidad se está desarrollando? ¿Qué capacidad se está desarrollando en el estudiante? Las capacidades se tienen que evidenciar. ¿Ya? ¿Qué capacidad se está desarrollando? A ver. Participa. Muy bien. La capacidad de participa, ¿no? Participa. Perfecto. Muy bien. Entonces, la capacidad que se está desarrollando es participa. Perfecto. Muy bien, profesores. Muy bien, profesores Lave. Muy bien, profesores. Bueno, pues yo la verdad que estoy muy animado porque he visto que en la mayoría de preguntas la mayoría ha acertado. Estas preguntas que están relacionadas con el tema que hemos trabajado el día de hoy, pero también involucra otros temas que hemos trabajado anteriores sesiones de aprendizaje. Yo les agradezco mucho por su participación durante este tema y los invito a que profundicen. Ya es un tema muy amplio, ya que profundicen porque sin duda les va a permitir no solamente mejorar su desempeño, sino que afrontar el, el examen que van a tener frente a ustedes, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas noches.